Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, nomás para arrancar ya algunos comentarios que han estado llegando a la página de Facebook. La oposición está desesperada por el poder, es lo único que les interesa. Pobres de quien les crea. En otro sentido, brillante el senador García. No pertenezco al Partido Nacional, pero persona inteligente y con sentido común es lo que se precisa en el gobierno, cosa que estos últimos 15 años brilló por la ausencia. Y así, de polarizados vamos. ¿Qué opinan por aquí? Ale. Bueno, yo lo dije hace ratazo, me acuerdo cuando se dieron a conocer los números, que el observatorio vinculado al Partido Colorado, se me fue el nombre ahora del observatorio. Fundapro. ¿Eh? Fundapro. Exacto, hablamos, es notorio que las políticas de seguridad del gobierno, por decir lo más suave, han sido insuficientes. De ahí para absoluto fracaso, según mi opinión. Y hace bien la oposición en ver ese fracaso como un perfecto elemento, creo que Graciano lo ha sostenido muchas veces, que va a ser uno de los ejes de esta campaña electoral, eso no cabe duda, porque está en el radar de las preocupaciones del público y ha sido una de las cosas que objetivamente a lo largo de estos tres gobiernos del Frente Amplio no ha sabido resolver. Por lo tanto, hace bien la oposición y hacer hincapié en ese tema. Bien, Alfredo, ¿percibís algo que objetar al planteo del senador García? Sí, ellos han planteado, García fundamentalmente, de que la soledad de la policía, que no tiene respaldo, y yo rescato, y a mí Bonomi no es un santo en mi devoción, vamos a entendernos, yo voy a decir, yo creo que le ha errado muchas cosas, ¿no? Pero rescato lo que decía, que en los últimos 2 meses hubo 11 delincuentes abatidos y los policías no fueron juzgados ni nada por el estilo. Digo, o sea, que esa cuestión de que están solitarios y que no hay respaldo, es una linda retórica, no sé si en realidad es así. Y con respecto a la gente, dijo una cosa que me parece que está equivocada, me parece que a veces se da manija, es decir, la gente no se anima a denunciar, y hay 3 veces más rapiñas que antes, y son denunciadas, entonces ¿cómo que la gente no se anima a denunciar? Parece que se está haciendo una cuestión muy política, que creo que Alejandro tiene razón, lo están usando, y está bien que lo usen, porque no ha tenido demasiado éxito. Pero ¿tiene o no tiene lógica lo que se plantea? Algunas cosas sí y evocá otras los 11 casos de policías que abatieron delincuentes. Los últimos casos son los últimos casos. Claro. Todos los años anteriores, todos los Pero se sentían tan... policías sumariados e investigados. A ver, cuando uno va a una comisaría a plantear determinadas cosas, lo saben los grupos de vecinos, los primeros que te dicen que están solos son los policías. Muchas veces los propios comisarios que dicen, vayan ustedes a hablar con el ministro a ver si a ustedes los escucha o envíen una carta o hagan una gestión. Así que me parece que no hablamos solamente de temas legislativos o de sueldo o de uniformes para sentirse solos o no. Creo que hay otra cuestión que tiene que ver con un divorcio entre el ministro y los policías. Muchas veces escuchamos que no se sienten representados por esta autoridad. Lo que dijo el senador, que es algo que se repitió muchas veces en su momento. ¿Deberíamos olvidarlo o es un punto interesante? Que nunca debió ser el ministro del Interior por su vínculo con las policías. Claro, al tema de la violencia, que se dice que Bonomi mató a un policía. Exacto. ¿De cuánto? Es decir, me parece que es traer una cuestión que yo creo que no importa. La mayoría de los policías que hoy están en la actividad, seguramente en esa época tenían 10 años. ¿Pero qué significa eso? Que ni saben de ese tema, ¿viste? Pero me parece que es como ridículo. Ni siquiera pasa por lo que pueda pensar el policía, sino por lo que pueda pensar el ministro de los policías. Ah, no, yo creo que en eso me parece... Sí. ¿No? No, yo no creo que sea. Yo creo que Bonomi tiene otros errores, pero no ese. Sería la tercera campaña electoral que vuelve a estar este tema, ¿no? Claro. ¿Qué pensás en eso? Me dejaste pensando con la pregunta. Me dejaste pensando, me quedé reflexionando cuando lo dijo el senador Javier García y tú al traerlo al debate me hiciste reflexionar nuevamente. En primer lugar, es cierto que ese tema no se menciona. Es verdad. Es verdad. Incluso me llamó la atención que no lo expresara más explícitamente. Sí, no, me llamó la atención incluso hasta que elípticamente aludiera al asesinato de un policía por parte de Bonomi. Me llamó la atención porque no estamos acostumbrados a que ese antecedente penal como homicida... Bueno, porque muchos pueden entender que es un golpe bajo. No, pero justamente a eso iba. Por eso digo que me dejaste pensando en la reflexión. Como dice Alfredo, bueno... Se supone que el país ya sabe, se supone que la policía ya sabe. Ya estuvo en Cana pagando por eso. Pero, a ver, estoy haciendo una reflexión. Sí, está bien. Pero no se está haciendo referencias... Yo estoy haciendo una reflexión. No ahora, ocupando el cargo que ocupa. digamos, el planteo del senador García va mucho más allá de la edad que tenían los policías de actuales cuando Bonomi cometió el homicidio. Va en un sentido mucho más amplio, es decir... no sé cómo plantearlo para no generar una situación incómoda, pero ¿tiene todos los papeles en regla
para dirigir la policía alguien que tiene ese antecedente penal? Esa es la pregunta. Y es un tema que se esquiva, en el debate público se esquiva. Me llamó la atención que el senador García lo mencionara y por eso cuando tú lo planteaste, digamos, aterriza por segunda vez en el programa de hoy y me dejaste pensando, sinceramente, creo que es un tema que no se habla, de cierto, provoca incomodidad, provoca carraspeo, la gente se incomoda, pero es un hecho. Miguel. Se ha fracasado en materia de seguridad, los números lo demuestran, ¿no? Yo creo que si el Frente Amplio pierde el próximo gobierno es por el tema de la seguridad. No me queda ningún tipo de duda. La gente está, voy a utilizar un término que por lo general no utilizo, recaliente con la inseguridad. Recaliente. Y lo que más me llama poderosamente la atención es que el gobierno no haga nada. Porque creo que lo decía García en una parte de la nota, hay algunos oficialistas que ya le han soltado la mano a Bonomi, que en algún momento lo defendían, pero que hoy dicen, bueno, habrá que repensar. Uno de ellos, Daniel Martínez, sin ir más lejos. Entonces lo que a mí me llama poderosamente... Candidato favorito del Frente Amplio. Sí, candidato favorito del Frente Amplio. Entonces a mí lo que me llama poderosamente la atención es que no se haga absolutamente nada. Es como decir, bueno, vamos a morir con las botas puestas, ya está. Entonces digo, es muy preocupante porque mientras se muere con las botas puestas los números no cambian. Y lo que más me rechina es que hay algunos que no solamente tienen las botas puestas, sino que además tienen el balde puesto. Porque hoy, por ejemplo, le decía una nota a Rafael Michelini en la radio y decía, no, pero tranquilo que las cifras un poquito van a mejorar ahora en junio. Pero por favor... ¿Y con qué datos está manejando ese futuro? Sabemos. ¿No? ¿Dónde están esos datos? Bueno, él decía hoy de mañana que no se estaban viendo tantas muertes en los noticieros y que eso le daba la sensación de que la cifra estaba mejorando. ¿Pero él saca los datos del noticiero, el ministro? Pero no, por supuesto que no. No, ministro, no hay que creer todo lo que se ve en televisión. Claro, Michelini. Michelini. No hay que ver todo lo que se ve en televisión. Yo creo que no hay que subestimar a los ciudadanos. Pero, a ver, como digo una cosa, también digo otra que me parece muy interesante, porque las cosas que están bien y no siempre hay que... A ver, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha sido el jerarca que más capacitó a la policía, y en eso tiene el acierto. La policía nunca estuvo tan preparada con el armamento, con las herramientas, nunca lo estuvo. ¿Por qué pones cara, Vero? Porque me llama la atención que, por ejemplo, ahora se diga en el Parlamento como buena noticia, como pasó en estas últimas horas, que, se flexibilizó el ingreso. El ingreso, justamente. Y cuando hablamos de eso, vos, Miguel, sabés bien que lo que estamos enviando a la calle muchas veces sí, pero es al el propio ministro pago. acota especialmente que no se flexibiliza el ingreso en lo que tiene que ver con el perfil psicológico. No, me refería al armamento. No, pero además sabemos que con un curso de 6 meses hoy tenés policías que además van a la primera línea de fuego, que es, por ejemplo, el PADO. Virginia, ¿qué pensás? Bueno, creo que hay unanimidad en que las políticas públicas con respecto a la seguridad han fallado. Sigue sorprendiendo que todavía a esta altura a veces el discurso del ministro sea sin ningún tipo de autocrítica con respecto a lo que ha hecho el gobierno. Y algunas veces, si bien obviamente el ministro es la cara política del ministerio, pero a mí me parece que lo que falló no es Bonomi más allá de su figura y de lo cuestionable que pueda llegar a ser por cuestiones personales de él, sino que lo que falló es la política de seguridad del gobierno del Frente Amplio. O sea, es un partido político. Y además ha quedado el descubierto entre... con declaraciones, por ejemplo, como las de Leal, cuando se empezaron a hacer un trabajo más de territorio en algunos barrios en donde surgían los conflictos entre el MIDES y el Ministerio del Interior para poder hacer censos en determinados barrios y demás. Entonces me parece que acá lo que hay es una falla en general, que a veces también puede limitar un poco el debate, personificarla, simplemente más allá de que no hay ninguna duda que el responsable político... Creo que hace rato que ya no circula más el renuncia a Bonomi, ¿no? Bueno, no sé. No pasaría por ahí, ¿o sí? No, pero además pasaría por ahí. No solamente porque no solamente porque no va a suceder, sino porque yo creo que claro, pasa lo mismo que con las denuncias. Cuando se dice que no se denuncian, seguramente las denuncias aumentaron, lo cual no quiere decir que se denuncie más. Claro, ¿por qué? Porque simplemente la gente entiende que es un trámite inútil, salvo que para que le den de vuelta los documentos o por algún trámite en el Banco de Seguros, el resto no funciona. Tenemos que ir cerrando este debate, señores. Solo la última, y la misma que le preguntaba el senador, si las traslado a ustedes. ¿De verdad creen que puede llegar a ser rápido cambio de gobierno mediante y cambio de políticas de seguridad mediante percibir en la sociedad otra
seguridad? Antes que el cambio de gobierno va a ocurrir el pronunciamiento plebiscitario de octubre. Porque yo creo que el senador García, porque no está alineado con la propuesta, no lo mencionó, la sigue. pero claramente el pueblo uruguayo está llamado a pronunciarse sobre eso. Sí, pero no es la pregunta que hago. ¿Se va a notar el cambio de cambiar de gobierno? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Y porque si el plebiscito sale favorable, va a haber un cambio drástico. ¿Y eso va a traducirse en una seguridad palpablemente mejor para todos? Bueno, depende de cada uno de lo que interprete. Ahora, está en condiciones de contestarlo. Yo creo que rápido no va a haber nada pero en la medida que no se atiendan las cuestiones de fondo. Pero las medidas tienen que ser rápidas. Porque no podemos pensar que por sacar los militares a la calle se va a terminar con la delincuencia, aunque se apruebe. Terminar con la delincuencia me parece que no creo que vaya a ocurrir el 2 de marzo. Ahora, que eso va a determinar un cambio drástico, me parece que sí. Me parece que si sale favorable, va a determinar un cambio drástico. Bueno, drástico es el cambio que propongo en este momento. Dejemos este tema por aquí. Les anunciaba la visita de un actor muy reconocido, Pablo Rago, que va a interpretar una historia que del cine pasa al teatro. Es una historia que marcó en su momento, como decíamos al principio, a toda una generación, no digo de viejos, porque además